sentido lo veo totalmente lógico. Algunas mentes quizá sensibleras, si me entiendes, a como estamos acostumbrados a la práctica demasiado conservadora, se sientan un espaldarazo, sientan un rechazo de dominado, pues ya diversas lecturas, pero dependiendo de los estudios, yo creo que en ese sentido es la acción de una manera adecuada. Sí. Es por ahí, claro. Y que vengan otras cosas de allá para acá. Claro. Hay otra lectura ahí, Mariano, de que sea Leticia Herrera, primero como mujer, obviamente diputada por el distrito 13º de Gómez Palacio, la que siendo presidenta del mes de septiembre sea la que le toma la protesta. Ahí hay otra lectura, ¿no?, en función de lo que así se percibe, vamos, en el ambiente político. Decía Juan Pablo que hay un reconocimiento expreso, evidente, hacia la fuerza política que representa la comarca lagunera. Es decir, de ahí salieron los votos que le dieron el triunfo al actual gobernador. Y es indudable a estas alturas, quienes están más o menos enterados de cómo se mueve la situación política en el Estado, saben el peso político enorme que tiene Leticia Herrera en la comarca lagunera. Es indiscutible. Hace algunos meses, incluso en los comentarios que hacíamos en estos espacios, en los textos que escribíamos, mencionamos a Leticia Herrera como una posible candidata a gobernadora. Y ella, fiel a un estilo que ha caracterizado a su familia, decidió ser muy institucional con su partido y dice, bueno, si hubiera sido la candidata sería diferente. No fue la candidata, pero se suman al candidato que dispuso su partido, y no nada más se suman, sino que participan activamente, le hacen una campaña de aquellas importantes. Es más, hay quienes aseguran que es el factor Herrera el que hace ganar a los Rebollo, que sin los Herrera los Rebollo no ganan más que ni en su casa. Es una afirmación que se ha hecho más de una vez, que ni siquiera Ricardo hace 3 años, ni Rocío ahora, no hubieran ganado ni en su vecindario inmediato, de no ser por el factor Herrera. Entonces, sí, yo creo que es más que obligado ese reconocimiento al mérito político de Leticia, en este caso Leticia como la parte visible del factor Herrera, que incluye también a don Carlos Herrera. Y ahora en las formas, bueno, se viene ese reconocimiento. Leticia es hoy la presidenta del Congreso, la primera presidenta de esta legislatura. Durante este mes le toca esa parte formal, que es meramente protocolaria, pero que tiene ese significado profundo de que por ahí va la cosa. Ahora, hay una percepción en la comarca lagunera de que les toca ahora, como lo dice Juan Pablo, de verse con más apoyo del gobierno estatal, porque pues reclaman que mientras en Durango capital hay obras importantes, en la comarca lagunera, que es la que genera el mayor impuesto que ingresa en el estado, se sienten un poco abandonados, y que bueno, pues ya les toca también tener obras como aquí se han mencionado, como el centro histórico, quizás obras de agua potable, en fin, ¿no? Y yo creo la percepción, y en el mensaje que dijo el actual gobernador Jorge Herrera Caldera, cuando menos así lo dio a entender. No sé, yo creo que es justo el rescate que se haga de toda la zona, totalmente, y que tenga un reconocimiento con mayor claridad. En otras ocasiones habían pretendido dejar allá como una subdelegación o una representación directa del gobernador, Bueno, hay un subsecretario, ¿no? Secretario General de Gobierno. Aunque hay una figura nueva que están pidiendo que exista un subdelegado regional, le llaman ellos, subsecretario regional, algo así le llaman, que es el que va a planificar todas las obras que se hagan en la comarca lagunera.
una cosa similar que la que tiene Torreón, ¿no? Que es la nueva figura que se está implementando y al parecer se va a llevar a cabo. ¿Sí? Yo creo que eso es saludable, y potencial de alguna manera, también no olvidarse que no que ya esté sobre ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede enriquecer para que también que puedan traer para acá? Claro. Porque es un corredor natural. Así. Hay un tema que don Carlos Herrera acaba de mencionar y él dice que son tiempos de unidad y convoca al nuevo gobierno a que establezca un diálogo de acercamiento con los aispuristas, así les menciona, ¿no? Con los que no estuvieron con él. Él dice, yo creo que es buen momento de unificar, hacer la operación cicatriz y convocar todos aquellos que no estuvieron, en este caso, con el actual gobernador constitucional Jorge Herrera, pero que los debe de integrar. ¿Cómo lo vemos, ese llamado que hace de...? Fue notorio, bueno, esa imagen se creó mucho a partir de que en la mesa del presidium, ahora durante la toma de protesta, estaba ahí a un lado Judith Murguía, que fue uno de los, quizá la principal beneficiaria de todo este asunto de la coalición, porque ella sí logra llegar al Congreso y pues se convierte en secretaria de la primera mesa directiva, pero más allá de eso, sí viene esta idea, digo, finalmente ya terminó, a lo mejor en este proceso se caldearon los ánimos más de lo esperado, a lo mejor hubo más resentimientos en algunos que en otros, o más que de lo que se hubiera deseado, a lo mejor hubo más acusaciones más difíciles de entender, o a lo mejor hubo más agravios que en cualquier otra circunstancia, pero al final ellos son políticos, entienden que a veces se gana y a veces se pierde, y si no lo han entendido todavía lo tendrán que entender mañana, porque ya les ha tocado antes también participar en procesos donde se gana y donde se pierde, saben que a eso se exponen, y también deben entender unos y otros que si durante el proceso se acusan y se dicen y se señalan, pues mañana o pasado se reconcilian. Alguien mencionaba que en esto ni los enemigos son para siempre, ni los aliados. Entonces, si algunos fueron aliados, luego enemigos, mañana pueden volver a ser aliados. Además, son personajes conocidos, en el caso de Aispuro, más su equipo cercano, incluso los otros aispuristas que nunca militaron en el PRI, los perredistas y los panistas que se hicieron aispuristas durante el proceso, es buena oportunidad para que se sumen. No les queda de otra. Claro. Les conviene, mejor dicho. ¿Será bueno un encuentro entre Jorge Herrera Caldera y José Rosa Aispuro? Totalmente. Será una buena señal, ¿no? De unidad. Para los dos. Para los dos. Y para la integración. O sea, que sea la unidad. Ya, Rosa Aispuro tiene ahí un capital político que le conviene en ese sentido practicar, ¿verdad? Y seguir trabajando con su capital político. Eso es indudable. Entonces sería una señal de un signo positivo, sobre todo de un mensaje de acercamiento y de tolerancia ¿Cuál sería tu visión de lo que Aispuro en los siguientes meses tendría que hacer? ¿Cuál sería su proyecto como de acuerdo a las circunstancias que quedó? ¿Qué sigue para Aispuro? Seguir trabajando como siempre lo ha hecho él. ¿Una senaduría, candidato a senador? Pues, algo, pero no va a dejar de buscar un escala. Eso creo que es indudable. Ahora, en cuanto a su tarea como hormiguita, como una serie, ¿verdad? Donde quiera aparece y anda. Entonces, pues, tendrá que mantenerla, ¿verdad? Se mencionan dos cosas, ¿no? Que pudiera durante quizás un tiempo incorporarse a una función pública federal para mantenerse vigente y posteriormente para el 2012 buscar la candidatura a ser senador, ya sea por una posible coalición o quizás por un partido, ya sea el PAN o el PRD. Ese es lo que... Tiene varias posibilidades. Sin embargo, yo le veo aquí un riesgo que no le ayudaría mucho
si insiste Aispuro en traer puesta la botarga de López Obrador. Es decir, el papel que ha asumido de repente recordamos hace tiempo cuando López Obrador se montó en aquello de que el fraude y los espurios y sistemáticamente, o sea, nunca terminó de asumir que perdió un proceso, que a veces incluso es válido decir que si por las buenas o por las malas, pero finalmente reconocer la derrota, no asumirse como el presidente legítimo. Y el riesgo es de que intentaran hacer algo semejante y que insistieran en estar sistemáticamente señalando que fueron despojados del poder, y eso lo alejaría completamente de cualquier posibilidad de hacer política, de seguir en la política. Si por el contrario se desprende de eso y acepta, bueno, ya, pasó esto, ya, atrás, vamos a darnos la mano, vamos a intentarlo, como funcionario federal o como lo que sea, pero tiene una oportunidad histórica, porque finalmente tiene un capital político importante, lo dice. Sí, perdón, vas a comentar sobre fíjate que creo que ya incluso declaró que él estaría dispuesto a... Bueno, él dijo que fuera público y que no... Dijo que habría que ver las condiciones. Algo así. Que siempre, sí, pero a ver si me conviene. Sí, no. Pero ya está, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que ver las partes, ¿verdad? Las condiciones que sean van a ser convenientes para él. Las partes, la otra parte que se da toma, porque en estos son los tonos, se forma esta. Hay un tema, bueno, que todavía se sigue dando, yo creo el día de hoy, habrá de darse el conformarse o completarse el gabinete, que ya de hecho, pues ya se mencionó, cuando menos a nivel de secretarios, y algunos y algunas le llaman gabinete ampliado, ¿no? Pero de acuerdo a unos primeros análisis de estos nombramientos, hay claros oscuros, ¿no? En ese sentido, pero no sé cómo lo ven los nuevos nombramientos, los perfiles, las experiencias, cuál fue el sentido, vamos a ver, de interpretación en cuanto a la conformación del equipo, etcétera. ¿Cómo lo ven en ese sentido? A mí me llama la atención de entrada una especie de encuentro en la conformación del gabinete, independientemente de quiénes, que hay varias cosas para tomar. La primera que me llama la atención es el que se haya invitado a formar parte del mismo algunos personajes quienes no dudo que tengan la capacidad y los atributos para hacer frente a la función. En algún caso podía ser todólogo, como en el caso de Pepe Ramírez en pensiones. Digo, no sé si puede serlo o no. Yo lo conozco, que es alguien muy capaz. Me queda claro que es alguien que me ha sorprendido gratamente cuando ha tenido alguna responsabilidad pública. La primera vez que lo vi fue como regidor y con algunas funciones en el ayuntamiento, y me sorprendió gratamente. Bueno, pero junto con Pepe me llama la atención que su nombramiento se da en unas circunstancias en las que el líder de la CTM había hecho unos cuestionamientos muy severos hacia el PRI, hacia el partido. Y junto con eso se viene un nombramiento para Arturo Yáñez Cuellar en la Secretaría del Trabajo, que también, aunque su formación ha sido meramente en el ambiente laboral, hay quien dijo ahora, hoy le están entregando la iglesia a Lutero. ¿Por qué? Porque es estar entregando la Secretaría del Trabajo a la CTM. Pues así ha sido siempre, hombre, ¿para qué nos sorprendemos? Pero bueno, ¿por qué en esas circunstancias hay? Y un nombramiento reciente, ya de los últimos, a Gustavo Lugo en el Instituto del Deporte. Bueno, como que alguien lo empezó a interpretar, bueno, es que son pagos de facturas o es que... Y alguien va a decir, no, pues es que en realidad se trata de lo que siempre se dijo, de sumar a actores importantes que tienen algo que aportar de otros equipos. Sí. Bueno, aquí en términos generales repitieron 4 secretarios. Llama la atención de los 3 candidatos a diputados que perdieron la elección, los integran al equipo. En el caso ya mencionaron de José Ramírez Guzmán, Maximiliano Silerio Díaz y Gustavo Lugo Espinosa. Los 3 perdieron y los 3 se integran al equipo de Jorge Herrera.
Otro que llama la atención